La Corte de Cuentas de El Salvador es un organismo estatal establecido en la Constitución salvadoreña para velar por la transparencia en la gestión pública y supervisar la ejecución del presupuesto en particular. Debe ser una institución autónoma de los tres poderes del Estado, y una de las principales funciones del presidente de la Corte de Cuentas es presentar un informe sobre los fondos financieros del Estado, que han sido presentados por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para algunos analistas, es un trabajo que en el transcurso de los años no se ha realizado de la mejor manera. En realidad la Corte de Cuentas funciona como una caja negra. O sea, a pesar de que ella le exige cuentas a todas las demás instituciones y funcionarios, la Corte de Cuentas valga la redundancia, no le rinde cuentas a nadie. Entonces es como si fueran los funcionarios que están en esa institución, es como si estuvieran por encima de la ley. Y eso es una cosa que rompe la lógica de un Estado de Derecho y de una democracia. O sea, la principal carencia que se le atribuye es la falta de independencia y de efectividad. Y esto, la razón fundamental es básicamente su dependencia partidaria. Es una institución que ha sido entregada y utilizada como una cuota de control partidario. Cada año, la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto de la Nación, ese dinero que viene de los impuestos y de los préstamos, y la encargada de ejercer la fiscalización y asegurar que ese dinero se maneje bien es la Corte de Cuentas. Según analistas, el fundamento de la democracia se basa en ello, en ejercer efectivamente la rendición de cuentas del Estado. Es una familia, o sea, es como en el presupuesto familiar, por ejemplo, si somos pareja, digamos, entonces necesitamos conocer, por ejemplo, cuánto recibimos de ingresos y tomar decisiones conjuntas sobre en qué vamos a utilizar ese dinero, ¿verdad? Y rendir cuentas de que realmente estamos utilizando ese dinero bien. Entonces lo que tenemos que procurar es que ese dinero se utilice de mejor manera, o sea, y para ello, como el Estado es tan grande, ¿verdad? No basta con que nosotros nos digan que lo van a utilizar bien, sino que creamos una institución especializada, que es esta Corte de Cuentas, que de alguna manera ella es la que está pendiente de cómo se usa el dinero. Le pongo un caso, si usted está esperando en su comunidad una carretera, un proyecto de carretera para conectarlo a una carretera principal, y usted ha estado esperando mucho tiempo, y entonces usted se queja del Ministerio de Obras Públicas porque no ha hecho esa calle. El responsable de fiscalizar que esa obra se dé y que no se desvíen los fondos es la Corte de Cuentas. De lo que estamos hablando básicamente es de cómo logramos de que el control de los recursos públicos sea más efectivo. ¿Y qué significa eso? Fíjate que no significa solo cuidar de que el dinero no se pierda, sino que, y yo creo que aún más importante es asegurarse de que el dinero sea bien utilizado. A mí de nada me sirve entregarle a un ministro o a un jefe de una institución autónoma, como te digo, 100 millones de dólares, si él al final del año lo único que me presenta son facturas. Fíjese que lo importante de una Corte de Cuentas es que su rol constitucional es fiscalizar la hacienda pública y el presupuesto. Estamos en un país, digamos, con pocos recursos y donde hay que invertir bien los recursos. Y si uno hace la cuenta de lo que se va en corrupción o en administración fraudulenta en muchas instituciones o malgasto, realmente si uno evita eso con una institución controladora preventiva, no solo que responda hasta que ya se ha dado el hecho y que sea efectiva, realmente el ahorro que se puede dar el país es considerable. Hay personas, por ejemplo, que dicen que despartidizar es de que la persona que esté al frente sea o no de un partido político. A mí eso me parece que no es lo determinante. Hay personas dentro de los partidos políticos que son buenas, al igual que hay malas, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que la persona que ocupe la presidencia o magistratura de la Corte de Cuentas no tenga cargos de dirección, ni en un partido político, pero tampoco en otro grupo o en otras organizaciones que le generen conflictos de interés. Por otra parte, también hemos hecho propuestas que van encaminadas a que su elección, la elección de los magistrados que la componen, sea por mayoría calificada. Es hasta ahora pues realmente un estándar demasiado bajo el que pueda ser electo por mayoría simple versus el resto de funcionarios de segundo grado.
Constitución habla que sus integrantes tienen que ser personas con honradez y también conocimientos. No está llenado de contenido esos requisitos. Así que también es una deuda con el país que el legislador los desarrolle. Para los analistas, la población debe vigilar, evaluar y controlar las acciones que la Corte de Cuentas ejecuta como la unidad contralora que es, para que funcione como un órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos. Y es a lo que se busca llegar con esta forma de participación ciudadana. Yo creo que eso es lo que podría dar como beneficio el hecho que logremos construir una institución independiente, no solo de los partidos políticos, sino de un sector determinado de poder, sino que realmente sean un organismo colegiado integrado por una gama de profesionales que sean los más idóneos. Que tiene una responsabilidad de orden constitucional tan importante que tiene que asegurarse su probidad, tiene que asegurarse que va a manejar bien las atribuciones constitucionales, y por eso es que nosotros pues hablábamos de la separación y aún de que se creara una Contraloría. En la estructura legal y todo eso ya están conformadas como una Contraloría, entonces casi todos los países, diría yo, en América Latina. O sea, son excepcionales las que guardan todavía esa figura del Tribunal de Cuentas, esa figura es de los años 30. Lo que nosotros aspiramos como país es lo normal en países tales como Chile, Costa Rica, España, México y aún Nicaragua. Hay más contenido, por ejemplo, en los requisitos para ser candidatos a la Corte de Cuentas en esos países de lo que hay en El Salvador. La rendición de cuentas es una herramienta de gran valor que debe ser implementada en los tres poderes del Estado, porque contribuye a la credibilidad en las instituciones, fomenta la participación y contribuye a la democracia. El Salvador se merece más, se merece una mayor madurez de sus instituciones democráticas, y la Corte de Cuentas no debe ser utilizada con fines políticos, sino que técnicos. Quizás el gran desafío que tenemos como población es avanzar más hacia un sistema de control social o de control ciudadano. El problema de la política no es que sea mala en sí misma, sino que la política necesita contrapeso. Y el contrapeso no lo pueden ejercer los mismos políticos, sino que quien tiene que ejercer el contrapeso es la ciudadanía. Por eso lamentamos la negociación que ahora el FMLN y Gana han hecho para llegar a tomar esa decisión y demostrar una vez más despedida que lo que quieren es tener el poder total. Y el partido Gana nada más darle en bandeja de plata al partido gobernante ese poder total, y tendrán que darle cuenta a su pueblo de los pasos que están dando y de los errores que están cometiendo al haber hecho esta negociación partidaria